Una cariñosa y cordial bienvenida. En esta fecha tan memorable y especial, voy a compartir con ustedes un tema que nos sacude en este momento. Mesías prometido, sanador de nuestras miserias. Sí, el Mesías prometido, sanador de nuestras miserias. George Frederick Händel, un desgarrador testimonio de dolor cuando compuso el Mesías, el famoso Aleluya de Händel en medio de su desgracia. Pero también vamos a ver algo muy importante que nos concierne a ti, amigo televidente, y también a mí, a todos nosotros. Y se trata de los beneficios y la misericordia del Mesías, el Mesías restaurador de nuestras ruinas. Permítame compartirle inicialmente entonces el testimonio anunciado de Friedrich Händel, el compositor de aquella canción que cuando se escucha en auditorios, en teatros y frente a reyes y grandes eventos a nivel mundial, todavía desgrana lágrimas y la gente se pone de pie y otros se arrodillan. Aleluya, el Mesías de George Frederick Händel. Permítame contarle cómo fue el comienzo, o mejor, la composición, la historia desgarradora que hay detrás de esa canción. Ciudad de Londres, Inglaterra, 1741. Caminaba George Frederick Händel por una de las estrechas calles que hay en aquella nación, muy parecidas a algunas de las coloniales de la antigua Santa Fe de Bogotá en Colombia. Era una calle con penumbra, apenas con algunas luces, y este hombre trémulo que durante más de 40 años había disfrutado de sus victorias musicales, llenando auditorios de las óperas italianas, ovacionado por sus glorias pasadas, ahora caminaba solitario, arruinado, se había convertido en una gran desesperación. Lloraba porque hasta sus antiguos protectores del imperio londinense, británico, lo habían abandonado. Además, su última presentación musical era llamada La Irania, se había convertido en un verdadero fracaso. Además, ahora todo habla y todo presumía y todo era un presagio de desgracia. Había empeorado su situación en los últimos 4 años. Sufrió un derrame cerebral que lo había dejado paralizado por el lado derecho de su cuerpo, sin poder caminar y sin poder volver a escribir las partituras de su música. Pero fue en Francia donde le recomendaron un lugar llamado La Chapelle para recibir baños medicinales calientes, donde los médicos le dijeron que no podía tomar esos baños hirvientes medicinales por más de 3 horas. Pero en su desesperación, George Frederick Händel estuvo sumergido hasta 9 horas en aquellos baños y milagrosamente Dios lo ayudó a irse recuperando lentamente hasta que pudo volver a caminar. Regresó entonces a la ciudad de Londres, Inglaterra, pero por el terrible frío que había, no pudo hacer más presentaciones. Las deudas se le acumularon a Händel y en menos de poco se encontró en una verdadera quiebra. No tenía ni siquiera 60 años de edad, pero ya se sentía agotado, viejo, cansado, desalentado, arruinado y triste de la vida. Y así se encontró en esas calles de Londres,
Caminando en medio de la penumbra y las pocas luces que había, Fred Händel pasó frente a una capilla de una iglesia medio iluminada. En aquella madrugada, abatido y desanimado, llegó a su casa, donde su asistente Samuel se alegró de verlo y que había llegado sin ninguna novedad ni perjuicio. Y entonces le entregó en las escalinatas que subían al porche de su vieja casa un paquete de Carlos Granz. Era un paquete misterioso. Se trataba de un libreto que le habían enviado para que compusiera un oratorio sagrado, el cual menospreció y dijo: este hombre desagradecido, ¿qué se cree? Que es un gran escritor, y así lo dejó a un lado. No sabía que era algo sublime, pero de todas maneras decidió abrirlo, y en medio de su sufrimiento comenzó a ver el libreto que le habían enviado casi de lugares imperiales, y encontró una frase tras otra. Cuando estuvo leyendo ahí en la madrugada de su casa, encontró frases que lo sacudieron, lo emocionaron, hicieron salir de su corazón vibraciones. Las palabras que leía George Frederick Händel en aquella madrugada fueron las siguientes. Decían así: él fue despreciado y desechado de los hombres. Sin embargo, aunque fui desechado, hablaba ya en primera persona, aunque fui desechado, esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, ni consoladores hallé para mí. Eran palabras del profeta Isaías, que hablaba del Mesías que habría de venir, y también del Salmo 69. Händel, de un momento a otro, al leer ese texto, encontró consuelo para sus propias aflicciones de lo que le había sucedido al Mesías, pero también él dijo: yo estoy igualmente despreciado y abandonado. Siguió leyendo y encontró estas palabras: confió en Dios, porque no dejó su alma en el infierno, os hará descansar. Este texto, al encontrarlas allí, empezó a ver un gran significado. Era un significado nuevo para la vida de George Frederick Händel, y eran la realidad de algo muy personal, muy similar a lo que él estaba viviendo. Siguió leyendo y encontró lo siguiente: admirable consejero, yo sé que mi Redentor vive, regocijaos, aleluya, aleluya, aleluya. Händel se levanta bruscamente y comienza a escribir música, partituras, de una manera frenética. Estaba componiendo la música. Su siervo Samuel está preocupado porque Händel no duerme, no descansa. Pasan horas y horas haciendo la música. Toma un pedazo de pan de los que le ha alcanzado su siervo, lo aprieta en su mano, sus ojos brillan, y desecha el pan y lo coloca a un lado. Suelta y sigue escribiendo. Con una velocidad, dice Samuel, increíble, llena página tras página tras página de melodías. De pronto, Händel se levanta, camina por la pieza. Ahí está él, levantando sus brazos en lo alto, y comienza a cantar a plena voz:
aleluya, aleluya. Y Él es rey y reinará por siempre y siempre y siempre. Está cantando con las manos en alto, mientras raudales de lágrimas corren por sus mejillas. Nunca lo he visto así antes, comenta su siervo Samuel a sus amigos. Él fija sus ojos en mí mientras canta, pero en verdad Él no me ve, Él no me está viendo. Y Händel dice enseguida, cuando está cantando en su cuarto y está terminando la composición, Händel comenta lo siguiente: veo las puertas de los cielos que se han abierto ante mí, y que Dios, dice Samuel el siervo, Händel dice, veo a los cielos abiertos y Dios está allí. Enseguida agrega, temo que Händel se está volviendo loco. Siguió componiendo la música durante 24 días, casi sin comer y sin descansar. Por fin, Händel cae agotado sobre su lecho y el grandioso oratorio que jamás se haya escrito está listo. El martes 13 de abril de 1742 fue un grandioso acontecimiento que jamás se hubiera visto y causó una gran conmoción en Dublín, en Irlanda, al escuchar los acordes del coro. Aleluya, aleluya. Él es rey y reinará por siempre y siempre. La multitud del auditorio en Dublín se pone de pie. Unos levantan los brazos en señal de reverencia, mientras otros lloran en medio de la unción, como hasta el día de hoy sucede. En medio de la desgracia, en medio del dolor, en medio del rechazo, de la ruina, de la miseria, de la quiebra económica, había nacido el aleluya de George Frederick Händel y causa conmoción, como sucede hasta el día de hoy. Amigo televidente, quiero preguntarte a ti, ¿quién no ha vivido momentos difíciles en la vida? Momentos de dolor, momentos de angustia, de abandono, de rechazo, de desesperación. Hoy quiero decirte, levanta tus ojos, abre la mirada espiritual, mira como Händel vio también los cielos abiertos y di conmigo, ahí está Dios, ahí está el Mesías, ahí está el Redentor, ahí está el que puede sanar, como decimos hoy en nuestros títulos, el sanador de nuestras miserias y el restaurador de todas nuestras desgracias. Ahí está Él. Él tiene sus brazos extendidos. Él está viendo tus lágrimas. Él está viendo tu miseria. Y yo quisiera, amigo, hacer un breve, lo más rápido posible que sea un viaje del Mesías prometido, Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes. Y lo quiero presentar desde los periodos de la perspectiva de la historia humana, de cómo Dios programó todo en la historia de la humanidad. Hay dos figuras que encuentro en el libro de Números
el capítulo 24 y el versículo 17. Y es justamente ahí, en ese libro de Números, donde la Biblia nos describe las dos figuras. Una de ellas es un cetro y la otra es una estrella. La Biblia dice así: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. La estrella del nacimiento del Mesías y el cetro del Rey poderoso, del soberano que la Biblia llama el soberano de los reyes de la tierra. Ahora déjame mirar inmediatamente la historia del Mesías desde el trasfondo de la humanidad. En primer lugar, Dios, tan pronto como el ser humano cayó en desgracia y en pecado, inmediatamente Dios dijo que iba a proveer un Mesías. Génesis capítulo 13 y versículo 15. ¿Qué época de la humanidad era? Era el periodo paleolítico y luego neolítico en la historia humana. Dice la Biblia: y pondré enemistad, hablando Dios, entre ti, la serpiente, el diablo, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente del ser humano le heriría a Satanás en su propia cabeza, mientras la serpiente heriría en el calcañar, en los tobillos, en las piernas. Dios estaba diciendo la simiente. Y la palabra simiente en el original es espectacular. Significa género humano, pero también significa familia. Dios estaba diciendo: voy a enviar un Mesías que te acabará. Luego viene la segunda época de la humanidad. Fue la época patriarcal. Y nos trasladamos a Génesis, el capítulo 22 y el versículo 18. Cuando los patriarcas, claro que sí, empezando con Abraham, Isaac, Jacob, dice la Biblia en Génesis 22, 18: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¡Qué tremenda promesa de Dios para Abraham! En tu simiente, la simiente humana que vendría a ser integrada con la simiente divina a través del Mesías, Jesús de Nazaret. Y le dice: y por medio de ese Mesías, Jesús, yo voy a bendecir todas las naciones de la tierra. Hay gente que se pregunta: bueno, ¿y la palabra Mesías qué significa? La palabra Mesías, ¿de dónde viene? Es la palabra del hebreo, pero que en el griego es Cristo, el ungido, Jesucristo, el Hijo de Dios. Hebreo y griego, traducción la misma. No tenemos por qué hacer conflictos ni contradicciones si ambas significan lo mismo. Mesías, prometido, póngalo en letras mayúsculas, prometido, ungido de Dios, el Mesías. La bendición mundial para el género humano estaba a través de Jesús de Nazaret, aquí en Génesis 22, 18. La promesa por la condición, obediencia, y luego viene el cumplimiento de la promesa. Volemos rápidamente al Nuevo Testamento y vámonos al libro de Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dijo de antemano la buena nueva a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Se reitera, se afirma lo que acabamos de leer en el libro de Génesis. Pero ahí mismo en Gálatas,
el capítulo 3 y el versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Y aquí esto es digno de aplausos, como termina el versículo, como termina esta frase: a tu simiente. ¿Y qué dice la Biblia? A tu simiente, la cual es Cristo. Esa era la simiente, esa era la promesa del Mesías, esa era la promesa del Redentor de nuestras desgracias. ¿Cuántas veces, como George Frederick Handel, te has visto también en una situación de miseria emocional, física, con quizá alguna enfermedad, paralítico como él? ¿Cuántas veces te has visto rechazado, abandonado, tirado a la basura cuando ya no le sirves a nadie? Quizá abandonado hasta de tu propia familia, despreciado tal vez como Jesús de los que más amas. Aquí está la promesa de redención. La Biblia dice que ese Mesías, que esa redención, esa simiente, esa semilla, que también traduce así en el griego, era ni más ni menos que Jesucristo de Nazaret. No hay duda. Ahora, ¿quién suministra? ¿Quién da? ¿Y quién administra esta bendición? Ninguna persona lo puede hacer. Hay un personaje espectacular aquí mismo. Volvamos a Gálatas, ahora en el capítulo 3 y el versículo 5, la Biblia dice lo siguiente: escuche, aquel pues que os suministra el Espíritu, y se refiere al Espíritu Santo, el cual hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Porque déjeme decirle, para comprender un poco mejor, que muchos creen que la salvación es suministrada por la ley y los ritos de la ley y las ceremonias que se hacían conforme a la ley, y le dan suprema importancia a las fiestas ceremoniales de la ley. Pero aquí la Biblia dice que es por el oír de la fe. Sigamos leyendo. Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La justificación del ser humano no es por lo que él hace, no son por sus ritos, no son por sus celebraciones, no son por cumplir estrictamente las ceremonias. Aquí nos dice que esa justicia es por la fe. Y el versículo 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea que tú eres de la misma simiente. Aquí en la Biblia dice que somos de la misma familia de Abraham, de la misma familia de Dios. Y en el versículo 9 dice: de modo que los que son bendecidos, o mejor, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amigo televidente, tú vienes a ser partícipe de esas mismas promesas. Además, Dios nos dice que esa redención, esos beneficios que mencionamos o anunciamos al comenzar hoy, que hay beneficios para sacarnos de nuestra miseria, habla de varias cosas. Versículo 9, que ya acabamos de leer: de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esto incluye varias cosas: redención del pecado, romper las ataduras de nuestras desgracias, depresiones, miseria, limpieza del pecado. Sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Incluye sanidad. El profeta Isaías declaró en una admonición futurista y dijo: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra tranquilidad, de nuestra paz, cayó sobre Jesús de Nazaret.
El profeta Isaías, más de 500 años antes de Cristo, vio la cruz y dice: por sus heridas hemos sido nosotros curados. Pero además de la salvación, además de la sanidad de nuestras enfermedades, Dios dice que nos bendice con prosperidad. Y volvamos al asunto de la fe. Gálatas 3. Leamos ahora el versículo 11 de Gálatas. Dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Qué tremenda exégesis hermenéutica la que hay aquí. Dice: es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amigo televidente, Händel estaba arruinado económicamente. No tenía ni siquiera, si hubiera sido así, dinero para comprar su tranquilidad. Pero la Biblia nos dice que no es por la ley ni por lo que hagamos, es por descansar en el poder de Jesucristo de Nazaret. Por eso, amigo, yo le digo a usted: créale a Dios y crea en Dios, o crea en Dios, pero también créale a Dios. A mí me estremece que, por ejemplo, Jacob, uno de los patriarcas, qué tremendo, hijo de Isaac, hermano de Esaú, Jacob, cuando estaba agonizando, él proclamó, Dios le reveló, así como le sucedió a Händel, que vio los cielos abiertos en su agonía. Jacob dio la promesa mesiánica profética. Génesis capítulo 49 y versículo 10 dice lo siguiente: no será quitado el cetro de Judá. Acuérdese, estrella y cetro, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo era una de las expresiones soberanas que hablaban de presencia de Dios, de tabernáculo de Dios, de presencia del Omnipotente, que era el mismo Jesús, el Mesías revelado a su pueblo. Podría entenderse, según los expertos en la lingüística hebrea, que Silo traduce a quien pertenece todo el dominio, el poder y la autoridad. Se llama Jesús de Nazaret, el Mesías, hasta que venga Silo, aquel que tiene derecho a reinar. Y profetiza Jacob diciendo: y a él se congregarán todos los pueblos. Mi amigo, no hay el suficiente tiempo para mencionar este evento profético, donde la Biblia dice que todas las naciones correrán a él y habrá esperanza. Y los israelitas, la Biblia dice que mirarán al que traspasaron cuando se manifieste en el pleno dominio mundial, no solamente en el reino espiritual, pero físico aquí en la tierra. Y la Biblia dice que los judíos al verlo le preguntarán: ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y ellos, nuestros queridos hermanos de Israel, que no han creído en el Mesías, entonces oirán la voz del soberano de los reyes de la tierra. Él las mostrará, dice la Biblia. Él abrirá sus manos y él les dirá: con estas heridas fui herido en la casa de mis amigos. Y todo Israel abrirá sus ojos, Dios les dará entendimiento. Y la Biblia dice que llorarán por aquel a quien traspasaron y dirán: ese es el Mesías. Y harán, dice la Biblia también en Zacarías, gran lamentación sobre el Mesías Jesucristo de Nazaret. Ese Mesías fue también profetizado, anunciado durante el periodo del Éxodo en Egipto, a punto de salir. Deuteronomio 18:15, la Biblia dice:
profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Dios, hablando de una manera imperativa, poderosa. Dios utilizó varios de sus siervos a través de toda la Escritura. Al mismo Moisés, que la Biblia dice: no seas profeta de Dios. El Señor levantará un profeta como yo, pero a él oiréis. ¿Quién era? El Mesías profetizado. En el periodo monárquico, más adelante, note que venimos desde el Paleolítico y el Neolítico, y entonces en el periodo monárquico de tantos reyes se presenta majestuoso. El profeta Isaías abre sus labios y dice lo siguiente. Isaías, el capítulo, veamos en este momento, 61, y el versículo 1 agrega la Biblia: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Dios me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Aquí está lo que anunciamos en el título de nuestro mensaje: el sanador de nuestras miserias. Y entonces agrega otra vez: me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. 2, a vendar a los quebrantados de corazón. La palabra quebrantados aquí es la misma que Jesús utilizó en una sinagoga, que dice que abriendo el libro del profeta Isaías, dijo: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Era él, el Mesías. Y la palabra quebrantados traduce los de corazón roto, los de corazón hecho pedazos. Amigo, ¿cuál es tu quebranto? ¿Quién te ha vuelto el corazón en 1000 pedazos? Dios dice que Jesús puede sanar y recoger los pedazos de tu vida. Y dice: a publicar libertad a los cautivos. Otro beneficio del Mesías: Él rompe tus ataduras de la depresión, de la angustia, de los complejos de inferioridad, de la culpabilidad. Incluso Él rompe también las ataduras generacionales de enfermedades que hayamos recibido de nuestros antepasados, tatarabuelos, bisabuelos, padres. Ten fe, Dios te puede sanar hoy mismo. Y en un momento voy a orar por ti, a romper las ataduras, y a los presos apertura de la cárcel. Yo no sé cuál es tu cárcel, pero Dios te quiere dar liberación. Y algo tremendo: ¿por qué tuvo que venir el Hijo de Dios mismo a morir en la cruz por toda la humanidad? Porque la Biblia dice: busqué entre los hombres uno digno que hiciera esa labor, y no lo hubo. Todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Isaías 59, versículo 16 dice: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Nadie se pudo poner en el lugar de Jesús de Nazaret, o entre los hombres y Dios. Y Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Quiero decirte al terminar hoy, que habrá, que ya lo mencioné, un pleno dominio de el Mesías prometido cuando venga sobre esta tierra. Y algo tremendo es que Él va a juzgar a los reyes, a los perversos, a los malvados, y va a reinar, como dice el Mesías de Händel, por siempre y siempre y siempre. Aleluya. Zacarías 12 nos dice la Biblia, versículo 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En el versículo 11 dice que habrá gran llanto en Jerusalén. Y termina la Sagrada Escritura diciéndonos
que Él morará en el mundo y reinará. En el versículo 1 del capítulo 13 de Zacarías dice: habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Buenas noticias para Israel. Hermanos judíos, amigos de Israel, quizá alguien que me está viendo en este momento, hay buenas noticias. Las puedes aceptar hoy y comenzar a disfrutar desde antes aquel reinado de Jesús de Nazaret. Vamos a orar. Sé que hay personas como Händel, como millones en el mundo, el corazón hecho pedazos, enfermedades físicas terribles, ruina emocional, ruina económica, como le sucedió a él. Pero qué glorioso, qué paradoja, las mejores canciones, las mejores alabanzas y a veces los mejores hombres y las mejores mujeres nacen del crisol del sufrimiento. Si tú eres uno de ellos, repite conmigo esta oración, dile: Señor Jesús, perdóname, límpiame con tu sangre, sálvame, Señor. Reconozco que soy pecador, recíbeme como un hijo tuyo, sáname, dile así, y yo oro por ti, Señor, sánalo, en el nombre de Jesús, sánala de toda enfermedad genética, generacional, la que sea, Dios, en el nombre de Jesús, declaro sanador, declaro salud para tu cuerpo también, Dios te bendiga, amén.